Muy bien, hermanos, amistades, amigos que nos acompañan. Llegó el momento de estudiar la palabra de Dios. El día de hoy es algo especial. Vamos a hablar acerca del significado del bautismo. Y en esta serie de estudios que estamos dando sobre el Evangelio, este es el último estudio, a lo menos en la serie que hemos estado teniendo. Así que vamos a comenzar porque tenemos mucho que cubrir. Y primeramente quiero darles un resumen, hermanos. Un resumen de lo que hemos estudiado a lo largo de estos 6, 7 estudios, ¿verdad? Donde hemos compartido con ustedes el Evangelio. Uno de los primeros estudios en esta serie fue aquel pasaje de Marcos capítulo 2, versículo 17, donde el Señor les dijo a los fariseos y a los escribas: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y lo que queríamos nosotros en este estudio, hermanos, el propósito de este estudio era despertarnos ante la realidad de quién somos delante de Dios, y somos pecadores. Decíamos en aquel estudio que muchas personas no se consideran pecadores, se consideran personas justas, y por eso era necesario dar este estudio como primer estudio, para despertarnos ante la realidad de cómo Dios ve las cosas. Y saben, hermanos, nosotros necesitamos, ¿verdad?, reconocer quién somos. Si somos personas justas, bueno, el Señor dijo: yo no vine a llamarlos a ustedes. Es que la persona justa se justifica, la persona justa se considera perfecta, la persona justa se considera que no necesita nada de Dios y mucho menos de Cristo. Por eso el Señor lo dijo y lo dejó bien claro. Así que una vez que nosotros entendimos que somos pecadores, ahora necesitábamos estudiar cuáles eran las consecuencias de nuestro pecado. Y el segundo estudio fue aprender lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 11. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que una de las cosas que estuvimos haciendo, hermanos, es que estuvimos considerando los pasajes bíblicos que hablan acerca de las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo estuvimos examinando cómo Dios vino para querer resolver el problema del pecado. En el caso de convertirnos en enemigos, dice aquí: aunque el pecado nos convirtió en enemigos, Cristo vino a morir en la cruz, y a través de la cruz, dice aquí, nos reconcilió. De allí partimos al segundo estudio, hermanos, que tenía que ver con Romanos 6, 23, donde dice que la segunda o otra de las consecuencias del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el pecado mata. Nuestro pecado nos mató a nosotros, y delante de Dios estamos muertos. Por eso el Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para que nosotros, hermanos, nos consideremos lo que somos delante de Dios, gente pecadora, y al mismo tiempo aprendamos que el pecado ha tenido serias consecuencias en nuestras vidas. Ser enemigos de Dios y muertos para Dios no era suficiente. ¿Por qué? Porque también aprendimos en Romanos 1:18 que por ser enemigos, por vivir en pecado y por vivir en la idolatría, se encendió la ira de Dios contra todos nosotros, contra todos aquellos que practican la impiedad. Y eso somos nosotros, que por mucho tiempo no solo no lo queríamos buscar, no queríamos aceptar su esencia invisible, nos fuimos detrás de la idolatría, pero tampoco queríamos reconocer su verdad. Y lamentablemente es cierto, porque en el día de hoy existen miles y miles de iglesias, tantas iglesias. Hermanos, la Biblia nos habló que vendrían falsos maestros, falsos profetas. Luego aprendimos que todos nosotros, tarde o temprano, tenemos que pararnos delante de la presencia de Dios, ya sea cuando muéramos, ¿verdad?, o ya sea cuando venga el Señor en su segunda venida, como lo dice este pasaje
de Mateo 25, 31 al 34 y también el versículo 41. Todos nosotros tenemos el día de mañana, tenemos que estar delante de la presencia de Dios para ser juzgados por lo bueno y lo malo que hemos hecho en la vida. Y saben, hermanos, en este pasaje, Cristo, ¿verdad? Dice aquí, reunirá a todas las naciones y los va a apartar los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En este estudio, hermanos, fuimos muy contundentes en aprender que la razón de que Cristo sabe quién es la cabra y quién es la oveja era reconociendo que el Espíritu Santo forma una parte bien crucial en la vida del cristiano. Y es a través del Espíritu Santo que uno recibe a través del bautismo que Cristo podrá reconocer quién son los que van a la derecha y quiénes son los que van a la izquierda. Sabiendo que viene el juicio final, Cristo, a eso vino Cristo. Vino Cristo a darnos una segunda oportunidad a través del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Este pasaje fue hace 2 semanas el que estudiamos, o fue la semana pasada, perdón, donde aprendimos que el Señor nos dijo que para poder entrar en el reino de los cielos, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo, esa es la clave, nacer de nuevo a través de agua y a través del Espíritu. Y esa es la única manera que podemos nosotros, ¿verdad?, entrar en el reino de los cielos. En este estudio nos dimos cuenta que el bautismo, ¿verdad?, es a través de la manera en que nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Y hay un gran debate, ¿verdad?, entre muchas congregaciones, porque cuando hablamos del bautismo, hablamos como el medio a través del cual se recibe la salvación. Somos acusados que nosotros somos idólatras del bautismo y no. Una de las cosas que entendemos y las tenemos bien claras en nuestra mente y en nuestro corazón es de que este es un acto de obediencia, ¿verdad? No reconociendo que el bautismo tiene algo mágico ni el agua es mágica, sino la obediencia. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Mateo 7, 21 y 22? El Señor mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esta es la clave, obedecer y obedecer a Dios tal y como Él ha puesto, ¿verdad?, los pasos de salvación. Así que en este pasaje nos dimos cuenta que el bautismo no es para niños, es para personas adultas. Y nos dimos cuenta también que a través del agua es como el bautismo es ejecutado y no se necesita poca agua, sino se necesita bastante. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ser sumergida y eso es el método. Una persona es bautizada no por aspersión, ¿verdad?, sino ni tampoco por derramamiento de agua, sino cuando la persona es sumergida en agua. Y eso lo entendemos desde el mismo verbo de la palabra bautizar, que eso es lo que significa ser sumergido, ser zambullido. Después nos hablamos de los requisitos y los requisitos los hemos estado hablando ya por unos 4 o 5 estudios y uno nos lleva al otro. El oír, eso es lo que dice Romanos 10, versículo parece que es el 17, y dice que por el oír y el oír la palabra de Dios viene la fe. Así que necesitamos escuchar. Efesios 1, 13 y 14 dice que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Nosotros necesitamos escuchar el evangelio para poder desarrollar la fe. Muchas personas vienen con fe, pero vienen no con una fe desarrollada a través del evangelio y vienen por una fe, no sé, ¿verdad? Sus padres a lo mejor les enseñaron la tradición, las costumbres y no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de una fe que radica en el evangelio. Es que a través del evangelio nosotros nos damos cuenta quién es Jesús. Sí, el Hijo de Dios. Todos lo sabemos. Pero no solamente es eso, sino que venimos a la convicción. Muchas veces nacimos nosotros con la religión, ¿verdad?, tradicional, con la religión que nuestros padres nos han impuesto. Pero no es hasta cuando nosotros ya somos de edad y escuchamos el evangelio que venimos a entender, ¿verdad?, que entendemos que Dios nos habla a nosotros y nos habla al corazón
y quiere que nosotros pongamos no solamente nuestra fe, o mejor dicho, nuestra fe es la esperanza, es la confianza de que Él es el único, que Él es la verdad, el camino y la vida. Solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Eso es lo que la fe significa. Significa creer en Cristo, en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el creador de los cielos y la tierra. Luego venimos a arrepentirnos de nuestros pecados. Nos damos cuenta que por muchos años estuvimos, ¿verdad?, como burritos sin mecate, caminando el mundo, viviendo, haciendo lo que se nos antojaba en el pecado, pero ha llegado el momento en que nosotros tomamos conciencia de que nuestro pecado ha causado nuestra muerte, que el pecado ha causado la ira que venidera y que ha causado el distanciamiento que tenemos ahora con Dios. Entonces nos arrepentimos de haber cometido los pecados que cometimos, ¿verdad? Pero lo hacemos para entender que nos espera algo mejor. Luego pasamos, antes de bautizarnos, a confesar a Cristo delante de los hombres. Eso es lo que dice Mateo capítulo 10. Dice, Cristo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Todo esto fue lo que estudiamos. Y luego viene el bautismo, y de eso hablamos acerca del candidato, del agua y de la cantidad de agua y del método, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar acerca del significado del bautismo. El día de hoy vamos a estudiar este tema y, saben, hermanos, vamos a estudiar este tema y lo primero que queremos aprender es esto, que el bautismo, aunque es algo que una persona es sumergida en agua, representa, ¿verdad?, simbólicamente la participación de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Déjenme, se los voy explicando poco a poco. Una de las cosas que necesitamos primero entender es lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nos ama de tal manera, inclusive en Juan capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios así. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que el Señor nos ha amado. A todos sus discípulos nos ha amado con un amor verdadero. Y ese es el amor con el cual Él quiere compartir todo con nosotros. Déjenme le explico. El Padre le dio al Señor el privilegio de juzgar a vivos y a muertos. Y eso es lo que nos dice el pasaje que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y sus ángeles también? Y las naciones serán puestas delante de él, dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces les dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y también versículo 41 le va a decir a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor es el que va a juzgar a todos. Por eso es que las naciones son puestas delante de Él, porque Él no solamente los va a separar, los va a juzgar. A uno les va a decir, vengan benditos de mi Padre, y a otro les va a decir, apartaos de mí, maldito. Él toma ese rol de juez. Y es ese rol de juez que el Padre le dio, es el mismo que Él quiere compartir con nosotros. En 1 Corintios 6:2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El Señor quiere compartir con nosotros el privilegio que el Padre le dio a Él. ¿Saben? Hablando de esos privilegios, el Padre también sentó a Jesús en su trono. En Apocalipsis capítulo 4 nos hablan del que estaba sentado en el trono. Y en la manera que lo describen, no nos cabe duda que estaba hablando acerca del Padre. Pero luego en el capítulo 5 en el capítulo 5 nos presentan al Cordero inmolado, al único digno de abrir los sellos de aquel rodillo. Bueno, saben,
es ese, al terminar ese capítulo, donde dice el versículo 13, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Bueno, el Padre y el Cordero. El capítulo 4 nos presentó al Padre que estaba allí, nos lo presentó sentado en ese trono, pero ahora nos presenta a Jesús, el Cordero inmolado. También estaba sentado en el trono. El capítulo 7 y el versículo 10 también dicen lo mismo. Bueno, pues no lo van a creer, el Señor quiere compartir con nosotros también un trono. Y Jesús les dijo, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Que todo lo que el Padre le ha brindado al Hijo por su obediencia, Él quiera compartir con nosotros. Bueno, de la misma manera, quiero que sepan que el Señor quiere compartir con nosotros su muerte, su sepultura y su resurrección. Primero vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Cómo es que el Señor, verdad, comparte su muerte con nosotros? Bueno, primero déjenme platicarles. Ustedes ya lo saben, pero no está de más, ¿verdad?, recordarles que el Señor murió hace 2000 años y murió crucificado por Poncio Pilato y por culpa de los líderes religiosos que estaban tercos y tercos, gritando con aquellas personas que ellos mismos habían contratado, crucifícale, crucifícale. Juan capítulo 18, 28 al 32. Bueno, después de que el Señor fue crucificado, ¿verdad? Dice que ese viernes, como a las 3 de la tarde, junto a 2 ladrones, entregó su espíritu. Lucas 23, 44 en adelante. Su muerte era necesaria, era importante. Es que sin la muerte del Señor, nadie de nosotros estuviéramos aquí, ¿verdad? Tratando de invitar a todos ustedes que también obedezcan el Evangelio, porque ¿saben qué? Si Él no hubiera muerto, nada de esto hubiera sido posible. Dice el capítulo 6 de Romanos 6:10, dice, porque en cuanto murió al pecado murió, una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que el Señor murió. El Señor murió para el perdón de nuestros pecados. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es que el Señor quiere compartir su muerte con nosotros? De la siguiente manera. La muerte que el Señor quiere compartir con nosotros no es una muerte literal, aunque quiero que sepan que muchos de los primeros discípulos murieron crucificados. No estamos hablando de una muerte literal, estamos hablando de una muerte simbólica, y eso es lo que hace el bautismo, nos presenta esa oportunidad. En Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, dice así, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mucha gente no lo sabía. Muchos cristianos que a lo mejor, ¿verdad?, estaban viviendo una vida doble. Pablo aquí les revela a través de este capítulo, a través de este libro, que cuando una persona es bautizada es para morir. Bueno, toda persona que quiera entrar al cielo debe de morir. Y eso es lo que el bautismo nos presenta, nos proporciona, nos da la oportunidad. Bueno, yo creo que Nicodemo, aquella noche que vino buscando al Señor, aquella pregunta que Juan, el evangelista, no lo escribe, pero el Señor al contestarle, porque en el versículo 3 el Señor contesta, ¿verdad? Dice, el Señor respondió,
que la única manera de entrar al cielo es cuando una persona nace de nuevo. Bueno, seguramente Nicodemo, él como muchas personas sabían que para entrar al cielo, para entrar en esa parte, en la eternidad, pues tiene uno que morir. Sin embargo, el Señor le estaba diciendo, sí, pero no necesitas, ¿verdad? Solamente morir literalmente desde el momento que te bautizas, porque dijo él, el que nace de agua y del Espíritu podrá entrar en el reino del cielo. Así que cuando una persona se bautiza, ¿verdad? Primero tiene que morir y eso es lo que sucede. La muerte del cristiano, ¿verdad? Es simbólica. Pero lo que no es simbólico es la mentalidad nuestra, ¿verdad? En cuanto a la manera que vivimos en este mundo. ¿Cierto? Vivimos como quisimos en el pasado, hicimos lo que quisimos, ¿verdad? Actuamos de la manera que actuamos, actuamos, ¿verdad? Mal, vivimos en pecado. Sin embargo, ¿verdad? Cuando una persona desea bautizarse y quiera bautizarse, entonces es para que venga un cambio en su vida, un cambio de cómo vivía antes. Si antes vivía entregado al pecado, la idea es de que hoy viva una vida diferente. Ahora, su muerte, ya la hablamos, no es una muerte literal y tampoco es una muerte por todo el mundo, por todo el pecado del mundo. No, al contrario, su muerte es suya, ¿verdad? Donde él entiende que va a morir a su manera de pecar en el mundo. Miren lo que dice Romanos 6:11. Dice, así también, vosotros considerados muertos al pecado, al tuyo, no al de los demás, el tuyo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de una persona es necesaria para que así ya no viva a su pecado, a su manera de pecar, si no sea un cristiano, ¿verdad? Como lo dice ahí Romanos 6:11, muerto al pecado, vivo para Dios a través de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, cuando una persona muere, significa que toda su manera de, ¿verdad? Todas aquellas pasiones pecaminosas también deben de morir. Mucha gente dice cuerpo y figura hasta la sepultura. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es idea que nosotros entendamos, ¿verdad? De nuestra conciencia y en nuestro corazón. Que cuando nos entregamos a Dios es para vivir una vida diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de, ya bautizados, es para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? La idea es esta y es clara, ¿verdad? Que uno muere a esos rudimentos, uno muere a esas pasiones. También Primera de Pedro 2:24 dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Así que nosotros, ¿verdad? Morimos. No morimos a muchas cosas. Por ejemplo, no morimos a la cultura, no morimos a trabajar, al divertirnos en cosas sanas. Morimos a todo eso que tiene que ver con el pecado. ¿Ok? Entonces, dice ahí Primera de Pedro, estando muertos a los pecados. Morimos al tipo de vida que antes vivíamos en pecado. Bueno, si uno recuerda bien, cuando hablábamos acerca de las condiciones, perdón, de los requisitos para el bautismo, ¿verdad? Uno de ellos era el arrepentimiento. Bueno, oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y bautizarse. El tercero era arrepentirse. Bueno, cuando una persona se arrepiente, es cuando viene en sí, ¿verdad? La idea de morir al pecado. Si una persona no se arrepiente cuando se bautiza, bueno, eso quiere decir que su mentalidad tampoco cambió. Es por eso muy importante que el arrepentimiento exista. Viene uno al bautismo arrepentido del tipo de vida que vivía antes y entiende que a partir del bautismo en adelante va a vivir una vida diferente. Hubo personas que no. Hubo cristianos que no hubo ese cambio en ellos.
Por ejemplo, los corintios. Y Pablo también a ellos les dice, ¿no saben ustedes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eran ustedes esto. Pero a partir desde el momento que se bautiza una persona es porque va a haber un cambio. Bueno, si los corintios no estaban, ¿verdad?, viviendo ese cambio, yo les aseguro que a través de este pasaje empezaron a reflexionar y a entender que debería de haber un cambio en sus vidas. Miren, hermanos, yo, por ejemplo, ¿verdad?, cuando yo enseño la palabra de Dios y más concerniente al evangelio, siempre menciono, no hay momento, ¿verdad? No ha habido una ocasión que yo estudie con una persona y no les explique acerca del arrepentimiento. Pero una cosa es lo que uno enseña y otra cosa es lo que la otra persona quiere entender, o mejor dicho, quiere escuchar. Cuando yo estaba, ¿verdad? Cuando también estaba considerando bautizarme yo hace cerca de 30 años, no quería bautizarme. Yo quería seguir viviendo, ¿verdad?, con las borracheras que tenía. Bueno, muchas personas, sus pecados a lo mejor no son las borracheras, no son las embriagueces, son otros pecados, pero el arrepentimiento es necesario. Yo no podía estar bautizado y seguir con una vida como antes, ¿verdad?, en bailes y en borracheras y en cantinas y etcétera, etcétera. Yo entendía que cuando yo me bautizara, debería de existir un cambio en mi vida, un cambio que viene a través del arrepentimiento. Y eso es lo que pide Dios, no solamente para mí, para todo mundo. Dios pide ese cambio. Bueno, muy bien. Dice, esta clase de muerte, aunque simbólica, es paralela con la muerte del Señor. Así que, ¿qué significa el bautismo? Bueno, decíamos que significa la muerte, la sepultura y la resurrección. Muerte en el sentido de que así como el Señor murió para el pecado del mundo, yo muero para la vida pecaminosa mía, para no seguir viviendo de esa manera, sino como soy, ¿verdad? Como es parte de un nuevo nacimiento, entonces yo tengo la oportunidad de escoger vivir diferente y el Señor me da esa oportunidad. Gracias, bendito Padre. Gracias que me dices esa segunda oportunidad. Una vez estaba yo, me fui a jugar fútbol y ahí estábamos, yo estaba poniéndome a mí ahí los tachones y a un lado estaban unos jovencitos y uno de ellos estaba ahí mofándose, diciendo que fue 3, que fueron 2, que fueron 3 noches las que estuvo embriagándose, hablando acerca de su machismo, 3 noches tomando. Bueno, ahí estaban los amigos, ay, qué suave, qué padre, estaban así hablando con él. Se van los 2 amigos con los que él estaba hablando y él todavía ahí amarrándose, ¿verdad? Los tachones, yo también con él. Y lo miro y le digo, ¿y de veras no quieres cambiar? ¿De veras quieres vivir así cada fin de semana? ¿No quieres que Dios te dé una segunda oportunidad? Y se quedó un rato pensando, me dijo, sí, quiero que Dios me dé una segunda oportunidad. Y qué bueno, porque así estaba yo también. Yo quería una segunda oportunidad. Bueno, la sepultura del Señor. Primera de Corintios 15, ya hay un número de pasajes que hablan acerca de la sepultura del Señor. Una vez que el Señor murió, vino José de Arimatea y también Nicodemo, aquel hombre fariseo que vino de noche, y piden el cuerpo del Señor Jesús. Dice así: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguna persona. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que el Señor fue sepultado en esta
en este lugar, en la peña, una cueva, podremos decir, ¿verdad? Los líderes religiosos al siguiente día, dice la palabra de Dios, que se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, dicen ellos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando una persona es bautizada, ya lo dijimos, es para morir a su pecado, a su vida pecaminosa, a la manera que pecaba. Cuando se arrepiente, ¿verdad? Esa es su muerte. Y luego, ¿qué sucede con un muerto? Bueno, es sepultado. En el caso de un creyente, es sumergido en agua. ¿Saben? Es cuando es sumergido en agua que esto es lo que asimila la sepultura y asimila la sepultura también del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Así que el bautismo, para ejecutarse correctamente, la persona tiene que ser sepultada. ¿Ok? Y también Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Así que el bautismo es una sepultura. Por eso es que el rociamiento o el derramamiento de agua, ¿verdad? No es correcto, es incorrecto, ¿verdad? Bíblicamente hablando es incorrecto porque la persona tiene que ser sumergida. Muy bien, hemos hablado acerca de la muerte y de la sepultura. Ahora vamos a hablar acerca de la resurrección. Dice, en el primer día de la semana, hablando de Juan capítulo 20, del 1 en adelante, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Si ustedes bien recuerdan, los fariseos no solamente la habían sellado, habían puesto esa piedra, la habían sellado y habían puesto ahí unos guardias. Pero ahora ni el sello ni los guardias iban a impedir que el Señor resucitara. Alabado sea nuestro Señor. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro que había venido al sepulcro y vio y creyó. Y aquí, hermanos, tenemos los primeros testigos de la resurrección del Señor. Se encontraron una tumba abierta, se encontraron una tumba ordenada, se encontraron, ¿verdad?, una tumba vacía. Hubieron muchos testigos. Primera de Corintios nos habla acerca de estos testigos. Pablo dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y se le apareció a Cefas, lo acabamos de ver en Juan 20. Después se le apareció a los 12, ¿verdad? A la semana, a Tomás y a muchos otros discípulos. Dice aquí a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Si es que en aquel tiempo dudaban, vayan y busquen a estos hermanos. Vayan y pregúntenles.
Bueno, dice también, se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Así que se le apareció a mucha gente. Hubo muchos testigos de la resurrección del Señor. Cuando un creyente es bautizado, no solamente asimila la muerte del Señor, no solamente asimila la sepultura, también asimila la resurrección de entre los muertos. Dice Colosenses 2:11 al 12. Desde el versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Así que la persona viene al bautismo, viene arrepentida, eso asimila su muerte, es sepultada en agua, eso asimila la sepultura del Señor, y cuando a esa persona la sacan fuera del agua, bueno, esa es la asimilización de la resurrección. Eso es lo que dice aquí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Y esto es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el poder no está en el agua, el poder no está en el bautismo, está en la obediencia al bautismo, que Dios así lo quiso, y el poder de Dios se ejecuta, ¿verdad? Y hace posible lo que sucede a través del bautismo. Y eso es que recibimos el perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Uno resucita. Cuando sale del agua, resucita. Esa es mi resurrección. Y resucita para vivir una vida diferente. Y eso ya lo dijimos muchas veces. Sin embargo, la palabra de Dios también lo dice. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí lo leyó? Vida nueva, una vida diferente. Todo lo que yo hice en el pasado, en el pecado, bueno, yo no lo puedo remediar, ya lo hice. Todo lo que puedo hacer es arrepentirme. Y ahora obedecer el Evangelio, y a través del Evangelio, a través de obedecer el Evangelio, y eso se refiere al bautismo, ¿verdad? Es que el Evangelio, de acuerdo a 1 Corintios 1 en adelante, el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando uno obedece el Evangelio, también tiene que morir, tiene que ser sepultado y también tiene que resucitar. Pero resucita como Cristo para vivir en vida nueva. Si ustedes recuerdan bien, después de que resucitó, ¿verdad? 40 días y ascendió al cielo, se fue para con Dios. Nosotros también, después de que somos resucitados, ya pertenecemos a Dios, ya pertenecemos al cielo. Después de nuestra muerte vamos para allá. Muy bien, también. Así que esa vida diferente es una vida nueva, donde la muerte y la muerte segunda ya no tiene dominio sobre el cristiano. Romanos 6:9 lo dice. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Nosotros resucitamos, ¿verdad? De entre los muertos, podríamos decir, del bautismo. Y la muerte se refiere a la segunda muerte. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 20 del 11 en adelante. Ya no se enseñorea la muerte segunda con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. Ya hemos sido juzgados y el Señor nos ha perdonado. Y ese es el juicio, que por haber obedecido el Evangelio, el Señor nos dio el perdón para cuando nos presentemos delante de la presencia de Él mismo, seamos de aquellos que Él diga a la derecha, vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque obedeciste el Evangelio. Porque confesaste a Cristo delante de los hombres. Porque te arrepentiste. Porque te dejaste sumergir en agua. Porque moriste. Porque fuiste sepultado. Y porque resucitaste. Aquí está un ejemplo, una gráfica ejemplar que nos ayuda a entenderlo. Ya lo entendimos a través de la predicación. Sin embargo, aquí está de nuevo. Así que nosotros estamos
¿verdad? Obedeciendo el evangelio. De nuevo, ¿qué es el evangelio? Primera de Corintios 15, del 1 al 3, es la muerte, la sepultura y la resurrección. Cuando una persona quiere obedecer el evangelio, tiene que morir arrepintiéndose de sus pecados, tiene que ser sepultada, dejándose bautizar, ¿verdad? Y luego, cuando sale del bautismo, se ha convertido en una criatura nueva porque va a vivir una vida nueva. Romanos 6:4. Bueno, así que hasta el momento hemos hablado que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero algo más que quiero compartir con ustedes, y antes que vaya a la segunda parte, la cual es más pequeña. Sí, esto es la teología del bautismo. Esto es una de las razones por las cuales muchos de nosotros debemos de correr a bautizarnos. Muchas personas dicen, bueno, ya cuando esté por morir me arrepiento. Bueno, el arrepentimiento es necesario, ya nos dimos cuenta. Es oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y bautizarse. Sin embargo, el arrepentimiento no va a servir de nada si no es acompañado, ¿verdad?, de haber sido sumergido en agua. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dijo, Juan 3:3 y Juan 3:5. Él dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. El bautismo es necesario, no el simple hecho de ser sumergido en agua, aunque ese es lo que estamos haciendo, sino es lo que Dios promete al que obedece. Y Dios promete, ¿verdad?, que tus pecados van a ser perdonados. Es la obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí es donde está el poder de Dios, en la obediencia al bautismo. No que el bautismo en sí tenga el poder, es Dios el del poder. Bueno, quiero que sepas por qué es importante también bautizarte. Porque es como Cristo viene a ser parte de tu vida. En Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5, es donde Cristo viene. Inclusive, dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Sabes? Muchos de nuestros seres queridos que han muerto, ¿verdad?, están solos en la tumba. Cada quien tiene su espacio, pero están solos. Sin embargo, al morir nosotros y al bajar a ser sepultados, no somos sepultados solos. Cristo viene, dice aquí, somos sepultados juntamente con Él. Él sabe lo de la muerte. Él sabe. Entonces Él viene y se une conmigo y yo me uno con Él a través del bautismo, porque aquí lo dice. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es bien importante. Muchas personas o muchas religiones bautizan, inclusive dicen ellos, yo los he escuchado, y no es que los esté juzgando, pero eso es lo que ellos han dicho. Nos bautizamos, dicen ellos, porque es un requisito de la iglesia. Bueno, ¿y qué de Dios? ¿No es un requisito de Dios? Es el requisito que Dios quiere para que tú mueras al pecado y para que allí en tu sepultura Cristo venga a ser parte de tu vida y tú seas parte de la de Él. En otras palabras, tú eres sumergido en agua, pero también eres sumergido en Cristo. Y antes de que hable más de eso, en el mundo religioso, en la manera que tú recibes a Cristo, es cuando tú, por ejemplo, levantas la mano y aceptas a Cristo como tu Salvador y haces la oración del penitente, donde dices, yo soy pecador, y dices, Cristo, ven a mi corazón, y supuestamente es así como Dios envía a Cristo, inclusive también otras religiones, así es como Dios envía al Espíritu Santo. Bueno, quiero que sepas que la manera en que recibes a Cristo es a través del bautismo. No lo digo yo,
Lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo, la única manera que va a venir a vivir en tu vida y ser parte de tu vida es cuando tú obedeces el Evangelio, cuando tú eres bautizado. Ahora, ponte a pensar en todo lo que hemos estudiado acerca del bautismo. Y tiene lógica, porque Cristo, antes de que el Padre lo envíe a ser parte de tu vida, primero te limpia de pecado. Y es a través del bautismo que tus pecados son perdonados. Dios no va a enviar ni a Cristo ni a su Espíritu Santo a vivir en una persona que está llena de pecado, sino primero limpia ese templo, limpia ese cuerpo de todo pecado, para que así limpio el cristiano, la nueva criatura, ¿verdad?, que ha sido perdonada de todos tus pecados, venga a vivir en mi ser, lo más hermoso que tiene Dios Padre, a su Hijo y a su Santo Espíritu. Bueno, así que cuando yo soy sumergido en agua, soy sumergido en Cristo también. Sepultados, dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Entras tú, Él te está esperando en el agua, y al bajar al agua, ¿verdad?, asciendes del agua, y al ascender, al salir del agua, ya no sales tú solo, sino sale el Señor contigo. Dos personas en uno. Y esta es la razón porque hay perdón de pecados, esta es la razón por qué uno renace de nuevo, esta es la razón por qué, ¿verdad? Todo esto. Por eso es que ya ahora eres justificado delante de Dios, porque Cristo está en ti. ¿Cómo vas a ir al cielo con Cristo y el Padre diga, no, 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 usted se me va al infierno? Ustedes de los izquierdos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, si tu Cristo está dentro de ti. Él es tu justificación para poder entrar al cielo. Es lo que dice Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, dice, estamos en paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que a través del bautismo es como Cristo viene a ser parte de mi vida y yo vengo a ser parte de la vida de Él. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Usted entra al bautismo, Dios le perdona todos sus pecados, lo desviste de ese cuerpo pecaminoso y al salir sale vestido de Jesús. Qué bonito, qué hermoso. Y en el principio el Señor es como una semillita, ¿verdad? Chiquita en su interior. Sin embargo, una semilla, ustedes saben muy bien que es para que vaya creciendo, para que vaya llenando todo mi ser por dentro. Colosenses 3:10 dice así, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Va creciendo, va llenando todo mi ser. Y con el paso de los años va creciendo. Si comenzó Cristo en mi vida pequeño, ¿verdad? Yo estaba acá y Él empezó aquí abajo. Con el paso del tiempo, Él va creciendo. Dice Efesios 4:13, hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que voy creciendo, ¿verdad? Voy creciendo a través del conocimiento de Cristo y voy creciendo a un varón perfecto a la medida de Cristo, porque Cristo es el que está creciendo dentro de mí. ¿Sabes? Eso es lo que Juan el Bautista también deseaba. Él decía, yo estoy aquí, y cuando Cristo vino a la vida de Juan el Bautista estaba en poder y tenía así una multitud de seguidores. Y Cristo vino, un desconocido, pero dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero yo vaya disminuyendo. Cuando Cristo crece en nuestras vidas, ¿verdad? Es cuando existe la transformación, es cuando yo empiezo a ser una persona diferente.
Ya soy una persona diferente desde el momento que Él entra en mi vida, desde el momento que soy bautizado. Pero con el paso del tiempo, Él va creciendo adentro de mí, yo voy creciendo y madurando, mi vida va cambiando, ¿verdad? Y sabes, hasta que Él completamente llena todo tu ser, hasta que Él te ayuda a convertirte y te parezcas a Él. Lamentablemente, hay muchos cristianos que no tienen este crecimiento. Una vez estaba escuchando yo un mensaje, estaban diciendo los niños barbones. Estaban hablando acerca de nuevos, porque la Biblia dice que la persona que nace de nuevo es una nueva criatura. Bueno, se quedaron niños y con el paso del tiempo se convirtieron, vamos a decir, al pasar de 30 años como cristianos, pero siguieron siendo niños porque en verdad no hubo cambio en sus vidas y pues barbones porque pasaron 30 años. Son aquellos cristianos que impiden el crecimiento y desarrollo del Señor en sus vidas. Y eso se debe a que siguen viviendo en pecado. Es por eso es tan importante que hagamos las cosas bien. Y por eso es tan importante que entendamos que el arrepentimiento significa no lo vuelvo a hacer. Y si lo vuelves a hacer es porque estás luchando con el pecado. Que estás luchando y te arrepientes y caes y te arrepientes, te vuelves a parar y sigues luchando y en tu lucha va a llegar el día en que Dios te va a ayudar a vencer con ese vicio con el que tú sigues luchando. Y este tipo de personas que siguen viviendo de esta manera, con un pie en las cosas de Dios y con un pie en el mundo, le causan dolor a Dios. Dice Gálatas 4:19, hijos míos o hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso lo dijo Pablo de los Gálatas, cuando ellos peligraban creer un evangelio falso o un falso evangelio. Y dice él, me están dando dolores ustedes por ir tras falsos maestros, por escucharlos, por ir tras un falso evangelio. Bueno, Pablo refleja no solamente lo que él sentía, Dios también estaba sintiendo lo mismo. Cuando mira a sus hijos que en vez de verdad que han resucitado para vida nueva, vivan todavía de una manera antigua. Bueno, vamos a seguir adelante. Conclusión. ¿Cuál es el significado del bautismo? Bueno, hemos hablado que el significado del bautismo es que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Y ¿saben lo bonito de todo esto? Es que el Señor murió, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó y luego para andar en vida nueva. Nosotros también necesitamos morir arrepintiéndonos, nosotros también necesitamos ser sepultados, sumergidos en agua, y solamente cuando esto suceda y salgamos del agua, somos resucitados y somos considerados una vida nueva o nacemos de nuevo. También, eso ya lo leímos en Romanos capítulo 6, 13 al 4. También el bautismo es la participación de la persona de Cristo, es donde Cristo viene a mi vida y soy revestido de Él y yo pertenezco a la vida de Él y Él pertenece a mi vida, y aunque comienza pequeño, es para ir creciendo en mi interior de tal manera que el día de mañana, al paso de los 30 años, yo sea una mejor persona, sea un mejor cristiano, sea un cristiano que se parece más a Cristo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y es por eso que nosotros estamos tratando siempre de animarte, de invitarte, de que seas parte de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 16, versículo 4. Sin Él nosotros estamos perdidos. Él vino a este mundo a darnos esa segunda oportunidad. Sin Cristo estamos perdidos. Con Cristo recibimos la salvación. Y es por eso que te invitamos a que también tú obedezcas el evangelio. Contáctanos. De nuevo te invitamos, contáctanos
¿Para qué? Para ayudarte, ¿verdad? Si es que no has escuchado todos los mensajes que hemos dado, los vuelvas a escuchar y vuelvas a desarrollar, o mejor dicho, para que desarrolles por primera vez la fe que salva, te va a salvar el día de mañana. Y al último, esa fe se va a obedecer, esa fe se va a consumir el día que tú seas sumergido para el perdón de tus pecados, para recibir el don del Espíritu Santo y como hoy lo hemos aprendido, para que Cristo sea parte de ti.